Y en la vida de cada uno, en la reconstrucción de la propia historia, ¿no? La familiar, la de antes, la de niños, la de los padres, siempre tiene algunas partes que no conocemos. Y precisamente de esas reconstrucciones que muchas veces nos lleva a muchos caminos y a muchos senderos que uno no puede ni imaginar, vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Y por qué les digo esto? Porque vamos a estar hablando de la caja topper y para eso me gustaría leerles un pedacito de lo que cuenta el protagonista para entrar un poco en clima. Porque dice que tras la muerte de su madre, el protagonista de este libro, que ahora lo vamos a presentar, encuentra una vieja caja de zapatillas donde ella atesoraba toda clase de cartas, postales y demás. Dice, en un momento, el de su familia también, hijo de 2 montoneros, su infancia tuvo el sello que le imprimieron los avatares políticos de los años 70 y demás. Cuenta un montón de cosas. La verdad es un libro muy apasionante no solamente en la historia personal de Nicolás Gadano, sino también de la historia de nuestro país y que cómo muchas veces se cuenta a través de historias personales muchos lugares de la historia argentina. Bueno, con esta introducción, que espero que haber podido hacer un resumen para que aquellos que no leyeron el libro puedan ir contando y entendiendo ahora todas las preguntas que tenemos para hacerte. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir acá al programa por invitarme. y por escribir, ¿no? Todo lo que puede tener una caja de zapatillas, en este caso, una caja de zapatillas topper. Sí, bueno, creo que seguramente todos nosotros guardamos y nuestros padres esas cosas muy, muy personales que nos van acompañando en el tiempo. Y bueno, yo me encontré, después que murió mi mamá, hace 4 o 5 años ya, con esto, que era una síntesis de cosas que ella guardó a lo largo de los años. Nosotros vivimos en varios países y que fue llevando de un lado al otro, y la aproximación mía hacia todo eso es el disparador de este libro, ¿no? ¿Y qué fue por qué sentiste que lo tenías que contar? Porque en algún punto expone también partes de la vida íntima, de tuya y de tu familia. Sí, es así, expone, digamos, está escrito en primera persona y con los nombres reales y está toda mi familia de alguna manera arrastrada por mí a la exposición en el libro. No sé muy bien por qué lo hice, o sea, no tendría una respuesta clara. A veces trato de pensar respuestas y una que últimamente tengo es que uno de los momentos más críticos que están contados en el libro de mi infancia fue que nosotros vivimos en la dictadura unos meses en la clandestinidad. Es decir, yo tenía 10 años, mi hermano tenía 12 años y estábamos como encerrados en una casa, ya no podíamos ir a la escuela, ya no podíamos ver a mis amigos, ya no podíamos ver a mi familia, más bien teníamos que fingir que vivíamos esa vida normal para no revelar que éramos una familia de militantes. Y fue una etapa muy sofocante esa, realmente muy difícil. A veces pienso que esto es como un antídoto contra eso, porque es como, después de muchos años, esto pasó en el 76, la reconstrucción literaria de todo eso me lleva a exponerlo públicamente, con algunos detalles, sí, de muchas cartas entre mi papá y mi mamá, que tienen algún grado de intimidad, pero bueno, todos los involucrados lo leyeron antes, ¿no? Como para dar el aval. Sí, o por lo menos saberlo, de que yo iba a publicar un libro así, que no es que no estaba pensado que esto iba a terminar en un libro público cuando lo empecé a escribir, pero bueno, con el paso del tiempo... ¿Y en la caja topper encontraste secretos que no conocías o pudiste encontrar respuestas a cosas que no entendías porque las habías vivido? No, te diría que secretos o respuestas así muy particulares no encontré. Quizás las cosas que más me impactaron fueron incluso mis propias cartas cuando tenía a mi mamá, cuando tenía 12, 13 años. Es decir, uno a veces, con el paso del tiempo, también va cambiando la percepción de uno mismo, cómo era la relación con tus padres, con tus hermanos. Si eras más tímido, más suelto, si le contabas determinadas cosas. Y bueno, con el tiempo, entonces,
leerse a uno mismo. También encontré un cassette, nosotros vivíamos en México, exiliados, y a mi familia, a mis abuelos, mis primos, mis tíos, como nos aburría ya mandar cartas, escribir, mi mamá organizaba que grabáramos un cassette completo, 1 hora de pavadas, o sea, no había nada muy especial para contar. Entonces, ¿Famoso VHS? No, un cassette de música. Ah, un cassette de música. No, sin video, todavía sin video no. todavía. Eso. Pero bueno, escuchar las voces de mi familia, escuchar mi propia voz de chico y las cosas que contaba, las cosas que me preocupaban. Bueno, es todo un ejercicio de introspección en la familia, ¿no? Vos arrancás el libro con una frase de Richard Ford, que es tremenda, ¿no? Que es: la comprensión incompleta de las vidas de nuestros padres es algo que no los afecta a ellos, sino que nos afecta solo a nosotros. ¿En qué te afectó la reconstrucción de esto? Porque nosotros hacíamos el ejercicio antes del programa. Si tuviéramos que reconstruir la historia de nuestros padres, tenemos miles de páginas en blanco que no podríamos llenar. Vos pudiste llenar eso. ¿Te sirvió o es mejor no hacerlo? No, a mí me sirvió hacerlo, ha sido un proceso, y todavía hoy hablar del libro es un proceso como muy intenso porque involucra a mi familia. No estoy hablando de un libro, claro. Yo te contaba antes, hice un libro de historia del petróleo. Imagínate que hablar de la historia del petróleo me puede interesar, pero no tiene el nivel de impacto que puede tener hablar de mi propia historia llevada a un libro. Creo que a muchos, no sé si a todos, pero en algún momento de nuestras vidas nos inquieta o nos interpela la vida de nuestros padres, porque es nuestra propia identidad. Hay cosas que no encuentro respuestas, hay incluso momentos críticos en la vida de mi familia. Yo cuento ahí, nosotros nos fuimos en la dictadura, después de esa etapa de clandestinidad, nos fuimos a Brasil, mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá se quedó porque de alguna manera su militancia y su compromiso con sus compañeros que estaban siendo secuestrados y todo lo hacía quedarse, con una cosa bastante sacrificial, diría yo, ¿no? Como de, bueno, hay que quedarse. Una inmolación. Sí, algo así. Y nos fuimos a Brasil. Bueno, salimos y después mi mamá decidió que volviéramos, ya en, no sé, fines del 76. Y es una decisión complicadísima para entender porque, bueno, después salimos los 4 y afortunadamente nos salvamos los 4. O sea, mi familia no... O sea, como que tu mamá volvió a salvar a tu viejo. Un poco, por ahí lo pienso así, pero también cuando pienso eso digo, ¿para qué nos trajo a nosotros? Nos hubiéramos quedado en Brasil. Bueno, pero digo, hay cosas que no tienen respuesta. Uno la busca todo el tiempo y, como dice Richard Ford, es un problema nuestro, no de nuestros padres. No, y muchas veces después uno cuando llega adulto se da cuenta que incluso de adulto uno no siempre toma las mejores decisiones o todas tan pensadas como para poder llegar a hacerlas arriba. A veces la vida te lleva. En esta soy muy viejo, algo que quisiste escapar todo el tiempo y de golpe te sentís reflejado en algo que te quejabas antes. Ahora, vos fuiste funcionario en el Ministerio de Economía de esta gestión y sos director general del Banco Gerente Central. general. Gerente general del Banco Central. Recién hablabas de la identidad, ¿no? Con tus padres. Digamos, si hubieras seguido la identidad en el plano ideológico, quizás hoy tendrías que estar militando en el kirchnerismo. ¿Cómo explicas eso con la identidad y esa diferencia ideológica? No sé si vive tu papá. Sí, mi papá vive. ¿Qué te dice? ¿No? Sí, bueno, la identidad yo entiendo que es algo mucho más amplio y profundo que las ideas políticas, ¿no? Claro, De todos modos, sí, desde hace mucho tiempo... de alguna manera en mi propio proceso me fui como diferenciando en algunas cosas, en otras no, de las ideas políticas de mi papá y de mi mamá, que fue ya en la etapa de la democracia, ya incluso fue diputada en Neuquén por el Frepaso, o sea... Y bueno, tuvimos muchas discusiones, todavía con mi papá las tengo hoy. ¿Hay grieta? Sí, hay grieta. A nivel político sí. Claro. Pero bueno... El libro, en un punto, con mi papá es casi un juego de diferencias e identificaciones, lo que vos decías, ¿no? En muchas cosas yo soy muy parecido a mi papá, tenemos ideas políticas diferentes, a los dos nos gusta mucho discutir de política, pero bueno, hay un montón de cosas en las que yo me veo muy reflejado en lo que ellos me educaron, en lo que ellos me dijeron, más allá de que efectivamente...
por ahí en el voto y en determinadas ideas de la política somos diferentes. En algún punto también te atrapa la política, ¿no? Te podría haber dado rechazo. Claro, sí, o indiferencia. Claro. Sí, no, mi familia siempre fue una familia muy política, muy... ¿Tu hermano igual? Mi hermano también, sí, mi hermano también. Pero bueno, yo por ejemplo en la caja Topper encontré una revista del colegio secundario en el que terminé el colegio, que fue quinto año acá en Argentina, Nacional 10, que queda en Caballito, en el año 84, o sea, en el primer año de la democracia, y entonces yo venía como muy politizado y con otros compañeros del colegio hicimos el centro de estudiantes, íbamos a todas las marchas, la coordinadora de estudiantes secundarios, hicimos esta revista y yo en el libro releo la revista y me veo a mí cómo escribía y me doy cuenta que incluso en la forma de escribir, porque escribía en un momento en primera persona del plural, hablando de un nosotros, que eran como mis padres, y hablaba de nuestra lucha, nuestros compañeros, y no eran los míos, eran de mis viejos. Claro. Pero yo todavía ahí, mi percepción hoy es que no podía distinguirme del todo de la historia de mis papás, ¿no? ¿Por qué decís en el libro que el año 83 fue una pesadilla? Porque para mí y para mi hermano también, lo sé, y para muchos de los hijos de exiliados, o sea, la gente de mi generación, por lo menos los que fuimos a México, la etapa en México fue una etapa muy feliz. Nosotros ahí crecimos, fuimos al colegio, hicimos nuestros amigos, yo tuve mi primera novia, y estábamos bien. Claro. Ahora, de repente, afortunadamente, cayó la dictadura en Argentina y mis padres estaban esperando que eso pasara para volver, no era que lo iban a pensar. Pero cuando nosotros volvimos, yo entré a un colegio, digamos, lo que era la cultura de los jóvenes en Argentina era muy distinta del mundo del que nosotros veníamos y fue muy costoso adaptarnos, ¿no? Y entonces, por eso en el libro yo digo que lo peor del exilio para mí fue el desexilio. Claro. Después, naturalmente, como nos Bueno, pasa a eras todos, un niño. era ¿no? un adolescente. ¿Y no sí. pensaste en volver a México? No sé, ¿volviste? Volví Ya. millones de veces, ¿Ves? nunca a vivir, Claro. pero sí, vuelvo siempre. Porque es un poco como tu segundo sí, hogar, debes de tener... es mi segunda patria, sí, Claro. sí. Tengo muchos amigos allá y sí, fueron años muy, muy felices, aunque cortos, pero en una etapa que para todos nosotros es importante, que es de los 10 a los 17 años, qué sé yo, Claro. cuando uno... Hay algo que me quedó picando muy fuerte al cerrar el libro, y tiene que ver con que arranca con una carta de tu viejo, y a medida que va pasando el libro, es como que cuando encontrás algo que podría llegar a cambiarte la imagen que tenés de tu madre, como una carta en México que decidís dejar de leerla y esto no, Sí. pero con tu padre sos mucho más duro a lo largo de todo el libro. Sos duro al contar una anécdota, sos duro al decir, calificar como que su militancia estaba más justificada en el aburrimiento que en conceptos de injusticia social. Y eso que tu padre está vivo. ¿Cómo es charlar con tu padre de estas cosas y si pudiste superar esas cuestiones con tu viejo, ¿no? Sí, eso es notorio, esa diferencia, y muchos me lo han marcado. Lo primero que pienso yo es, bueno, mi mamá, yo era Porque ella también era el militante. menor de mamá, ella también fue militante, de hecho fue a Nicaragua con montoneros justo en la Revolución Sandinista, en Esa una flor de brigada militante. médica, yo era médica, ninguno de ellos participó en hechos armados así, pero ella era médica y fue... Evidentemente yo tenía una relación diferente con ella que con mi papá. Mi papá está vivo y sí, hay como una disputa, unas diferencias en el libro que son la realidad. Pero bueno, él ahora no le gustó mucho que yo publique un libro así. Ajá. Él es periodista, sabe lo que es publicar. Seguramente yo tomé mucho de eso de él. Pero bueno, lo vi hace 3 días, fuimos a comer. Lo invité a la presentación del libro, que es el lunes. Están todos invitados. ¿Y va a ir? No, no va a ir. No va a ir. Me dijo que si iba a tener que hablar. Le dije, bueno, está bien, mejor no. Igual él vive en Neuquén, ¿no? Creo que hoy volvió a Neuquén. Bueno.
precisamente para no pegar el faltazo. Para no pegar el No, no faltazo. estaba lejos, te iba a decir. Pero bueno, sí, las diferencias que tenemos y ciertos reclamos y cosas están, algunas de ellas expuestas en el libro. ¿Expuestas o exorcizadas? No sé si exorcizadas, creo que mi relación con él es grande. Mi viejo cumplió 84, seguirá así, y seguimos discutiendo de los mismos temas. Pero bueno, la verdad que lo más importante es que está vivo, que sobrevivimos a la dictadura y que entonces hay un libro muy importante para mí que es el de Martín Sivak, que va a estar en la presentación el lunes. Y siempre que pienso en el libro de Martín, El salto de papá, sí, que aparte el papá de Martín era amigo de mi papá, Jorge Sivak, y evidentemente, incluso lo digo en el libro, es muy distinto hablar de un papá que murió y hablar de un papá que está vivo, y Martín en algún momento del libro dice algo como, bueno, la muerte del padre también lo privó de poder tener diferencias, discutir, reclamarle cosas. Yo lo que digo ahí es, a mi papá lo trataron de secuestrar en el 76 y se escapó, zafó. Y ahí entramos en la clandestinidad. Bueno, yo no sé si podría escribir de la misma manera si lo hubieran secuestrado, o sea, y yo no lo hubiera visto más, y fuera un desaparecido más. Creo que el paso del tiempo y tenerlo vivo y todo me permitió, bueno, desarrollar mi vida, y muchos de nosotros tenemos diferencias con nuestros padres, ¿no? No se trata de ser iguales y pensar igual. Y hay algo que comento en el libro que es original quizás, que es que mi papá y mi hermano mayor son de River. Y a mí cuando me empezaron a decir sos de River, que estoy hablando del año 72 por ahí, San Lorenzo salió campeón 2 veces, el Nacional y el Metropolitano, y me hice de San Lorenzo. Y aparte no fuiste me hice a Caballito, no al me colegio. hice de Boca, me hice de San Lorenzo, que era como diferencia, pero no oposición. No tanto. Bueno, tanto. El lunes entonces es la presentación del libro, ¿Dónde ¿no? es la presentación? ¿Dónde? En la librería Espacio Cultural Daín, que queda en Palermo, en Tames y Nicaragua. ¿El lunes a qué hora? A las 18:30. Bueno, el lunes a las 18 horas en Palermo van a invitados, estar entrada libre. en la presentación del libro acá de Nicolás Gadano, La Caja Topper, comentando todas las historias. Seguramente vas a firmar un montón de libros también, así que... Ojalá. Bueno, los esperan todos ahí. Gracias por haber estado Gracias aquí en a Hoy Nos ustedes, Toca a la Noche. Nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos.